Instalar una cubierta Renolite en su casa es una operación simple que requiere solo un poco de atención y las siguientes herramientas. Una escalera, un metro, guantes, gafas, un taladro destornillador, una amoladora angular, un rotulador, adhesivo tipo Polimcol, fijaciones Ecolfix con tornillos, placa Renolite, cumbrera polivalente, terminal para cumbrera polivalente. Empezaremos midiendo la longitud de la pendiente, comenzando desde la cresta hasta la línea del alero y el ancho de lado a lado. Tras medir la longitud, tendremos que cortar las placas de una longitud igual a la longitud de la inclinación, más 5 centímetros para permitir el vuelo de la base del techo. Luego marcaremos la longitud necesaria en los dos extremos de la placa y con la ayuda de una regla, un hilo tirado a una tabla, marcaremos la altura de corte en las ondas. Manteniendo firmemente la amoladora o la sierra de calar con hoja de metal, cortamos la placa siguiendo la línea trazada con el rotulador. Si el grosor de la tabla superior de la casa de madera es inferior a 4 centímetros, ya que no es suficiente para sujetar los tornillos, tendremos que instalar listones de madera de al menos 40 por 40 milímetros de sección con una distancia máxima de 60-70 centímetros. Antes de montar las placas, las perforaremos en los puntos de fijación con la broca de 10 milímetros, tratando de mantener la broca lo más perpendicular posible a la superficie de la placa. El orificio debe ser más ancho que el vástago del tornillo para permitir la expansión términa de las placas. Las placas deben fijarse siguiendo un esquema preciso. Hacer una primera fila de agujeros en la cumbre de las ondas, alternando una sí y una no para la fijación en el lado inferior de la placa, marcando la referencia para el agujero a unos 10 centímetros del borde inferior o en correspondencia con el centro del listón. Las demás filas de agujeros deben corresponder a los listones montados en el techo. Luego marcaremos la misma distancia central de los listones en las ondas a perforar para cada fila de fijación necesaria, marcando una onda así de cada 3. Luego perforaremos la primera, quinta, novena y la última onda, la que va solapada. Preparamos las fijaciones insertando el tornillo apropiado en el Ecolfix y verificando que la arandela metálica esté insertada correctamente en su lugar. Colocaremos la primera placa con los agujeros en correspondencia con los listones y con el lado marcado por el estampado hacia el exterior del techo. Sujetando la placa firmemente, hacemos la primera fijación, atornillando el tornillo hasta que la fijación esté firme y sin que el Ecolfix de goma se deforme. Si es necesario, basta aflojar un poco, invirtiendo la dirección de rotación del destornillador. Siempre manteniendo la placa en su lugar, procedemos a fijar todos los puntos previstos de la misma manera, excepto los de la última onda que se solaparán y se fijarán junto con la siguiente placa. Luego posicionamos la segunda placa solapando con la primera onda, marcada Renolite, a la onda final de la placa ya fijada. Verificando las alineaciones con los listones, con el borde inferior de la tabla y con los agujeros de fijación en la onda solapada, fijamos la segunda placa de la misma manera y así sucesivamente hasta la última placa entera que se pueda instalar sin recortar. Para completar la cubierta, lo más probable es que sea necesario cortar la última placa verticalmente. Medimos la distancia entre el borde del entablado y el canal plano antes de que la última placa instalada supere la onda y marcamos la medida en la placa que se va a recortar. Con la ayuda de una regla o una tabla, trazamos la línea de corte y recortamos la placa con la moladora angular. Los agujeros en la última placa serán como los de las placas anteriores.
Luego se hace el montaje de la placa recortada para completar el procedimiento exactamente como con las placas anteriores. Luego controlaremos el faldón opuesto de la misma manera y una vez completado se montan las cumbreras. Las cumbreras se solaparán entre sí cerca de 30 centímetros. Una vez medida la longitud total necesaria, recortar a medida una cumbrera para adaptarla a la longitud requerida. Luego perforamos las cumbreras en su parte superior con la broca de 10 milímetros y marcamos los puntos de perforación a una distancia de cerca 30-40 centímetros entre sí, dejando aproximadamente 10 centímetros entre el borde de la cumbrera y el primer agujero. Mientras tanto, preparamos los Ecolfix insertando los tornillos más largos. Luego colocamos la primera cumbrera ahorcajada sobre los dos faldones y la fijamos atornillando los Ecolfix exactamente como lo hicimos con las placas. Para terminar el trabajo, tras fijar la última cumbrera, solo debemos montar el terminal de cumbrera, que tendremos que pegar a los extremos libres de la misma gracias a una línea de Polim Coll.